Hay momentos en la vida en los que el alma se siente cansada, no porque haya dejado de creer, sino porque ha dejado de escuchar. Hoy, en esta misa de hoy, miércoles 6 de mayo 2026, con el Padre Marcos Galvis, no venimos simplemente a cumplir un rito, venimos a reencontrarnos con una voz que nunca ha dejado de hablarnos, aunque nosotros hayamos guardado silencio, porque Dios no grita, Dios susurra. Y en medio del ruido del mundo, de las preocupaciones, de las deudas, de las traiciones, de los miedos que llevas guardados en el corazón, su voz parece perderse. Pero hoy no, hoy es diferente. Hoy es el día en que tu corazón tiene que despertar. Muchos llegan a la misa buscando respuestas, pero pocos se dan cuenta de que Dios no siempre responde con palabras, sino con presencia. Hoy no es una misa más, hoy es un encuentro, hoy es el momento donde tú decides si sigues cargando tu cruz solo o si dejas que Cristo la cargue contigo. Y escúchame bien, porque esto puede cambiar tu vida. Dios no te ha abandonado. Aunque tú sientas el silencio, aunque no entiendas lo que está pasando, aunque tu fe esté débil, Él sigue ahí, esperando que vuelvas a mirar hacia Él. Hay algo que muchas personas no entienden y por eso se frustran, se alejan, se enfrían en la fe. Creen que Dios les ha dejado de escuchar simplemente porque no obtienen una respuesta inmediata. Pero el problema no es que Dios no responda, el problema es que no sabemos reconocer cómo responde Dios. Vivimos en una generación que quiere todo rápido, respuestas rápidas, soluciones rápidas, milagros instantáneos. Pero Dios no funciona bajo la lógica humana. Dios trabaja en procesos, en tiempos perfectos, en silencios que preparan algo más grande de lo que tú puedes imaginar. Cuando tú oras y no ves resultados, cuando lloras y parece que el cielo está cerrado, cuando pides una señal y no llega, ahí es donde comienza la verdadera fe. Porque creer cuando todo está bien es fácil, pero creer cuando no entiendes nada, eso es lo que transforma tu vida. El silencio de Dios no es abandono, es formación, es como el maestro que guarda silencio durante un examen. No porque no le importe el alumno, sino porque sabe que es el momento donde el alumno debe demostrar lo que ha aprendido. Dios guarda silencio porque está confiando en lo que ya sembró en ti, pero tú te desesperas. Tú quieres que Él intervenga ya, que cambie las cosas ya, que resuelva todo ya. Y mientras tanto, no te das cuenta de que ese silencio está trabajando en tu carácter, en tu paciencia, en tu dependencia de Él. Porque si Dios respondiera inmediatamente a todo lo que pides, nunca crecerías, nunca aprenderías a confiar, nunca desarrollarías una fe madura. El silencio de Dios también revela algo más profundo, tus verdaderas intenciones. Cuando no hay respuesta, tú decides si sigues creyendo o si te rindes. Y en ese momento se define el tipo de fe que tienes. Hay personas que solo buscan a Dios cuando necesitan algo, pero cuando no reciben respuesta, se alejan. Eso no es fe, eso es interés.
La verdadera fe permanece incluso cuando no hay señales, incluso cuando no hay milagros visibles. Y aquí viene algo poderoso. Muchas veces Dios ya respondió, pero no como tú querías. Tú pediste algo específico, pero Dios vio algo mejor. Tú querías una solución inmediata, pero Dios está preparando algo más grande a largo plazo. Pero como no es lo que esperabas, lo interpretas como silencio cuanto, ese es el error. Dios no siempre responde quitando el problema, a veces responde dándote la fuerza para soportarlo. No siempre cambia la situación, a veces te cambia a ti. Ese cambio es mucho más poderoso que cualquier milagro externo, porque cuando tú cambias por dentro, todo a tu alrededor comienza a transformarse. El silencio de Dios también te enseña a escuchar de otra manera. Ya no buscas solo palabras, comienzas a ver señales, detalles, pequeñas cosas que antes ignorabas, un mensaje, una persona, una oportunidad. Todo puede convertirse en una respuesta si estás atento, pero si estás desesperado, ansioso, lleno de ruido interno, no vas a poder reconocer nada. Por eso Dios guarda silencio, para que tú hagas silencio también, para que dejes de correr, de quejarte, de exigir y comiences a confiar. Y cuando aprendes a confiar en medio del silencio, tu fe deja de depender de lo que ves y comienza a depender de quién es Dios. La fe no es algo que se demuestra cuando todo está bien. No se mide cuando tienes paz, cuando tienes dinero, cuando tienes salud, cuando todo está funcionando como tú quieres. La fe verdadera se revela en los momentos donde todo parece derrumbarse. Es fácil decir yo creo en Dios cuando no tienes problemas, pero cuando llegan las dificultades, ahí es donde se ve si realmente confías o solo repetías palabras, porque la dificultad tiene un propósito y ese propósito es sacar a la luz lo que realmente hay dentro de ti. Cuando la vida te golpea, tú reaccionas y esa reacción muestra si tu fe es fuerte o si es superficial. Si en medio del problema te llenas de miedo, de duda, de desesperación, entonces no es que no tengas fe, es que tu fe no ha sido trabajada. La fe necesita ser probada, no para que Dios sepa cuánto crees, sino para que tú lo descubras. Hay personas que piensan que tener fe significa no tener problemas. Eso es un error. Tener fe no evita las tormentas, pero te da la capacidad de atravesarlas sin destruirte. Porque el problema no es la tormenta, el problema es cómo tú la enfrentas. Si tu fe depende de las circunstancias, entonces es una fe frágil. Pero si tu fe permanece incluso cuando todo va mal, entonces estás construyendo algo sólido. Las dificultades no vienen a destruirte, vienen a fortalecerte, pero tú tienes que decidir cómo las interpretas. Puedes verlas como castigo o puedes verlas como entrenamiento. Dios no te está atacando, te está preparando, porque hay bendiciones que no podrías sostener con la mentalidad que tienes hoy. Hay niveles a los que no podrías llegar si no pasas primero por ciertos procesos, y esos procesos duelen. No son cómodos, no son fáciles, pero son necesarios.
La fe crece cuando decides confiar aunque no entiendas, cuando decides avanzar aunque tengas miedo, cuando decides seguir creyendo aunque todo parezca en contra. Y ahí es donde ocurre algo poderoso, comienzas a depender menos de lo externo y más de lo espiritual. Ya no necesitas que todo esté bien para estar en paz. Ya no necesitas que todo tenga sentido para seguir adelante, porque tu confianza ya no está en las circunstancias, está en Dios, y eso cambia todo, porque cuando tu fe es fuerte, el problema sigue ahí, pero ya no tiene el mismo poder sobre ti. Puedes estar en medio de la tormenta, pero con calma por dentro. Puedes estar rodeado de caos, pero con claridad en tu mente. Puedes estar pasando por dificultades, pero con esperanza en tu corazón. Eso es fe real. Y esa fe no se construye en días buenos, se construye en noches difíciles, en momentos de incertidumbre, en situaciones donde tienes que elegir entre rendirte o seguir adelante. Cada dificultad es una oportunidad para fortalecer tu fe. Cada problema es una prueba que puede llevarte a otro nivel, pero solo si decides enfrentarlo con la actitud correcta, porque si te quejas, si te rindes, si pierdes la confianza, entonces la dificultad te debilita. Pero si resistes, si aprendes, si confías, entonces la dificultad te transforma. Íntea, esa transformación es lo que te prepara para lo que viene, porque Dios no te lleva a lugares grandes con una fe pequeña. Primero trabaja en ti y luego trabaja a través de ti. Hay una verdad que muchas personas evitan y es esta: no puedes sanar si sigues aferrado al dolor. Puedes venir a misa, puedes orar, puedes pedirle a Dios que te libere, pero si en tu interior sigues abrazando aquello que te hirió, no va a haber cambio real, porque sanar no es solo pedir, es soltar, y ahí es donde muchos se quedan estancados, porque soltar duele. Soltar significa aceptar que algo terminó, que alguien falló, que una situación no salió como esperabas. Y el ser humano prefiere aferrarse al dolor conocido antes que enfrentarse a la incertidumbre de dejarlo ir. Pero escúchalo bien, lo que no sueltas te controla, ese rencor que guardas, esa traición que no has perdonado, esa herida que sigues recordando todos los días. No te está protegiendo, te está encadenando. Y mientras sigas alimentando ese dolor con tus pensamientos, con tus recuerdos, con tus palabras, seguirá creciendo dentro de ti. Hay personas que dicen: yo ya perdoné, pero cada vez que recuerdan lo que pasó, sienten la misma rabia, el mismo resentimiento. Eso no es perdón, eso es represión. El verdadero perdón no significa que olvides, significa que decides que eso ya no va a tener poder sobre tu vida. Pero para llegar ahí tienes que tomar una decisión consciente. Nadie puede hacerlo por ti, ni el sacerdote, ni la familia, ni los amigos. Es un acto interno. Y aquí viene algo importante. Perdonar no es justificar lo que pasó. Perdonar no es decir que estuvo bien lo que te hicieron. No es minimizar el daño. No es hacer como si nada hubiera ocurrido. Perdonar es reconocer el dolor,
pero decidir no vivir esclavizado por él, porque cuando no perdonas, el que sufre no es el otro, eres tú. La otra persona puede seguir con su vida, puede ni siquiera pensar en lo que hizo, pero tú lo llevas contigo todos los días, lo recuerdas, lo revives, lo sientes otra vez. Es como cargar una herida abierta que nunca se cierra. Y Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere verte atado al pasado, quiere liberarte. Pero esa libertad comienza cuando tú decides soltar. Soltar no significa que no te importe, significa que te importa más tu paz que tu orgullo, porque muchas veces no perdonamos por orgullo, porque sentimos que si soltamos estamos perdiendo, que estamos cediendo, que estamos dándole la razón al otro en realidad. Cuando perdonas, estás ganando libertad, estás recuperando tu energía, estás dejando espacio para algo nuevo, porque mientras estés lleno de dolor, no hay espacio para la paz. Mientras estés aferrado al pasado, no puedes avanzar hacia el futuro. Y eso es lo que muchos no entienden. Quieren que su vida cambie, pero siguen mirando hacia atrás. Quieren nuevas oportunidades, pero siguen atados a viejas heridas. No funciona así. Tienes que cerrar capítulos. Tienes que aceptar que hay cosas que no vas a entender, personas que no van a pedir perdón, situaciones que no se van a resolver como tú quisieras. Y aún así tienes que seguir adelante, porque tu vida no puede depender de lo que otros hagan o dejen de hacer. Y Dios te da la fuerza, pero tú tienes que dar el paso. A veces, soltar implica también dejar relaciones, hábitos, lugares que te siguen dañando, porque no puedes sanar en el mismo ambiente que te lastimó, no puedes seguir rodeado de lo que te rompe y esperar sentirte completo. Tienes que hacer cambios, tienes que tomar decisiones incómodas pero necesarias, porque cada vez que eliges tu paz, estás avanzando hacia tu sanación y no es un proceso inmediato, no es de un día para otro, es algo que se construye poco a poco. Hay días en los que sentirás que avanzas y otros en los que parecerá que retrocedes. Pero lo importante es no rendirte, seguir soltando, seguir confiando, seguir eligiendo no quedarte en el dolor, porque al final la sanación no es olvidar lo que pasó, es recordar sin que duela. Hay momentos en la vida en los que sientes que todo está perdido, que ya no hay solución, que lo que se rompió no se puede reparar, que lo que se fue no va a volver, y en ese punto muchos se rinden. Pero lo que tú llamas final, Dios lo llama proceso. Lo que tú ves como pérdida, Dios lo ve como transformación, porque Dios no trabaja con lo perfecto, trabaja con lo roto. Esto es lo que tienes que entender. Dios tiene la capacidad de tomar aquello que tú crees que ya no sirve y convertirlo en algo nuevo, algo más fuerte, algo con propósito. Pero para que eso ocurra, tienes que dejar de mirar la situación con ojos humanos y empezar a verla con fe. Porque si te quedas en lo visible, en lo lógico, en lo que parece evidente, te vas a quedar atrapado en la desesperanza.
Pero si abres tu mente y tu corazón, comienzas a ver posibilidades donde antes solo veías problemas. Dios transforma historias. Historias de fracaso en testimonios de victoria. Historias de dolor en mensajes de esperanza. Historias de pérdida en oportunidades de crecimiento. Pero esa transformación no ocurre automáticamente, requiere que tú confíes incluso cuando no ves cómo, requiere que tú sigas adelante incluso cuando no entiendes por qué, porque muchas veces lo que estás viviendo ahora tiene un propósito que solo vas a entender después. Eso es difícil de aceptar porque queremos respuestas ahora, queremos sentido ahora, pero Dios trabaja en un tiempo diferente. Y mientras tú te enfocas en lo que perdiste, no te das cuenta de lo que estás ganando. Hay puertas que se cierran no para castigarte, sino para protegerte. Hay caminos que se bloquean no para detenerte, sino para redirigirte. Hay personas que se van no porque no eran importantes, sino porque ya cumplieron su propósito en tu vida. Pero como no lo entiendes en el momento, lo interpretas como pérdida y te duele y te frustras y te preguntas por qué, pero con el tiempo todo empieza a tener sentido y te das cuenta de que si eso no hubiera pasado, no estarías donde estás hoy, no habrías crecido, no habrías aprendido, no habrías cambiado. Y ese cambio es el verdadero milagro, porque Dios no siempre cambia las circunstancias, cambia a la persona que las vive. Y cuando tú cambias, tu forma de ver la vida cambia, tu forma de reaccionar cambia, tu forma de decidir cambia, y eso abre nuevas puertas, nuevas oportunidades, nuevas bendiciones, pero tienes que confiar en el proceso. Tienes que dejar de resistirte a lo que está pasando y empezar a preguntarte qué puedes aprender de ello, porque cada situación, por difícil que sea, tiene algo que enseñarte y si no aprendes, la vas a repetir, pero si aprendes, avanzas y ese avance te acerca a lo que Dios tiene preparado para ti, porque Dios no desperdicia nada, ni tu dolor, ni tus errores, ni tus caídas. Todo lo usa, todo lo transforma, todo lo integra en un plan más grande, pero ese plan no se revela completo desde el inicio. Se va mostrando paso a paso. Tú tienes que caminar con fe sin tener todas las respuestas, sin tener todas las garantías, lo confiando. Y esa confianza es lo que permite que Dios actúe en tu vida. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el momento en el que tú decides qué vas a hacer con todo lo que has escuchado, porque puedes salir de esta misa igual que entraste o puedes salir transformado. Dios ha estado hablándote no solo en palabras, sino en todo lo que has vivido. En el silencio que no entendías, en las dificultades que te hicieron más fuerte, en el dolor que te invitaba a soltar, en las pérdidas que estaban preparando algo nuevo. Pento, ahora te toca a ti. Te toca decidir si vas a seguir esperando respuestas externas o si vas a empezar a trabajar en tu interior. Te toca decidir si vas a seguir cargando lo que te duele o si vas a entregarlo. Te toca decidir
si vas a ver tu historia como una serie de problemas o como un proceso de transformación, porque Dios ya está haciendo su parte. La pregunta es, ¿vas a hacer tú la tuya? No necesitas tener todo resuelto, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas dar el siguiente paso con fe, con confianza, con la certeza de que aunque no lo veas, Dios ya está obrando en tu vida.